Mi esposa, la directora ejecutiva, me dijo, duermes en la habitación de invitados hasta que te disculpes. Le dije, de acuerdo. A la mañana siguiente entró y me preguntó, ¿has entrado en razón? Encontró mi lado del armario vacío y los papeles del divorcio sobre el escritorio. Sabes que un matrimonio está en problemas cuando tu esposa usa su tono corporativo contigo en casa. No el tono de, cariño, ¿puedes sacar la basura? Ni siquiera el tono de, tenemos que hablar, que hace que a cualquier hombre se le ponga la piel de gallina. No, me refiero a la voz ejecutiva completa. La que suele reservar para despedir a la gerencia media o explicar las pérdidas trimestrales a los accionistas que pensaron que invertir en su empresa era una buena idea. Marcus, dijo, allí de pie con su blazer Armani de $1000, como si estuviera a punto de despedirme de mi propia cocina. Dormirás en la habitación de invitados hasta que te disculpes. Tenía los brazos cruzados en esa pose de poder. Probablemente aprendió de alguna charla TED titulada Cómo intimidar a los hombres sin decir que los estás intimidando. Sus tacones low-bottom resonaban contra nuestro suelo de mármol italiano. El suelo que no quería, por cierto, pero al parecer mi opinión sobre reformas del hogar estaba entre irrelevante y ¿quién te lo preguntó? ¿Para qué preguntas? ¿Qué crimen atroz había cometido para merecer el exilio del dormitorio conyugal? ¿Olvidé nuestro aniversario? ¿Acostarme con su hermana? ¿Atropellar a su mascota de la infancia? No. Ninguna de las anteriores. Mi pecado imperdonable fue cuestionar su genial idea de comprar una estatua de perro de cristal de $6.000 para nuestra sala. $6.000. Por una estatua de un caniche que parecía haber sido deslumbrado por una bailarina ciega de Las Vegas adicta a la pistola de pegamento. Le dije, y cito textualmente, que parecía un experimento de taxidermia brillante que salió mal. Me pareció gracioso. Diablos, me pareció acertado. La cosa tenía más pedrería que un vestido de concurso de belleza infantil y casi el mismo gusto. ¿Pero Olivia? Ay, Olivia no se rió. Su cara se quedó completamente quieta, como cuando tu computadora se congela justo antes de fallar y se lleva todo el trabajo sin guardar. Al parecer, había avergonzado su visión estética delante de su diseñador de interiores, quien probablemente cobraba $300 la hora por decirle a la gente rica que el beige estaba de moda. Así que cuando me dio su ultimátum, habitación de invitados, exilio, aislamiento hasta que me arrastrara como un campesino pidiendo migajas, simplemente la miré. La miré de verdad. Con esta mujer con la que me casé 7 años antes, cuando aún se reía de mis chistes en lugar de anotarlos en su agenda. Con esta persona que, de alguna manera, se había transformado de la chica que comía pizza en la cama y veía telerrealidad horrible conmigo a un robot corporativo que codificaba sus emociones por colores y hacía revisiones trimestrales de nuestra relación. Y dije, de acuerdo. Así, sin más. Tranquilo. Sin peleas. Sin dramas. Sin gritos ni portazos. Simplemente bien. Lo dijo con la misma energía con la que un hombre acepta una multa de aparcamiento de Dios. Molesto, sí, pero también algo aliviado de que al menos ahora sepa dónde está. Parpadeó. 1 vez. 2 veces. 3 veces, como una computadora intentando procesar un mensaje de error que nunca antes había visto. Claramente esperaba que yo discutiera, que suplicara, que me lanzara a una defensa apasionada de mi derecho a burlarme de la decoración del hogar carísima. Probablemente ya tenía preparados sus contraargumentos. Quizás incluso los ensayó frente al espejo mientras hacía su rutina de cuidado de la piel de 47 pasos que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero no le di la satisfacción. Simplemente cogí mi teléfono, agarré el cargador y me dirigí a la habitación de invitados como si acabaran de subir a primera clase sin siquiera preguntar. Lo que Olivia no sabía, lo que no podía saber porque estaba demasiado ocupada jugando al ajedrez mientras yo supuestamente jugaba a las damas, era que me acababa de entregar la carta de libertad que ni siquiera sabía que necesitaba. Pensó que me estaba castigando, enseñándome una lección sobre respeto, límites y cualquier otra frase de moda corporativa que hubiera aprendido en sus seminarios de liderazgo. Pero en realidad, solo había abierto la puerta de la jaula y le había dicho al pájaro que no podía volar. Atención, el pájaro estaba a punto de alzar el vuelo.
Mientras caminaba por el pasillo, nuestro pasillo, decorado con arte abstracto que parecía como si alguien hubiera estornudado pintura sobre un lienzo y lo hubiera calificado de evocador, sentí algo que no había sentido en meses, quizá años. Era ligero, casi burbujeante, como burbujas de champán en mi pecho. Me tomó un segundo identificarlo porque hacía tanto tiempo que no lo experimentaba en mi propia casa. Alivio. Alivio puro y puro. No estaba enojado. No me lastimé. Ni siquiera me sorprendió especialmente. Simplemente estaba acabado. Basta de fingir que nuestro matrimonio era algo más que una fusión empresarial que no había producido los resultados previstos. Basta de andar con pies de plomo con una mujer que trataba nuestra casa como una sala de exposición y nuestra relación como una cartera que necesitaba un reajuste drástico. La puerta de la habitación de invitados se abrió con un suave clic y entré en lo que se convertiría en mi reino, mi fortaleza, mi refugio de liberación. Aún no lo sabía, pero esta habitación, este supuesto exilio punitivo, estaba a punto de convertirse en lo mejor que me había pasado en la vida. Olivia quería que aprendiera la lección. Oh, estaba a punto de aprender algo, sí, pero no lo que ella tenía en mente. Tiré el teléfono en la mesita de noche, miré a mi alrededor, al espacio que estaba a punto de convertirse en mi cuartel general para la rebelión más satisfactoria de mi vida, y sonreí. Sonreí de verdad. El tipo de sonrisa que la habría preocupado si hubiera estado prestando atención a algo más que a su propio reflejo en su cartera de valores. Bien, repetí, esta vez a la habitación vacía. A mí mismo. Al universo que me acababa de dar una oportunidad envuelta en un castigo. Que empiece el juego, Olivia. Que empiece el juego. Lo que no sabía es que su mandato como directora ejecutiva estaba a punto de fracasar de forma tan estrepitosa, que ni su prestigioso título de negocios ni su estantería llena de libros sobre liderazgo podrían arreglarlo. ¿Quería tratar nuestro matrimonio como una corporación? Bien. Considéralo mi carta de renuncia, pendiente de aprobación. Y créeme, la aprobación estaba en camino. Estaba a punto de asegurarme. Hay algo que las mujeres nunca parecen entender sobre los hombres. No nos importa dormir en habitaciones de invitados. De hecho, si nos dan un colchón decente, una puerta con llave y un mínimo de guerra emocional, básicamente viviremos nuestra mejor vida. Es como si te mandaran a detención y descubrieras que tienen Xbox y refrigerios ilimitados. Entras esperando un castigo y sales preguntándote por qué no cometiste el delito antes. Nuestra habitación de invitados, que Olivia había decorado durante una de sus etapas de lujo minimalista, tenía todo lo que un hombre podría desear. Un televisor inteligente de 65 pulgadas colgado en la pared como una ventana a la libertad. Cortinas opacas que transforman el mediodía en medianoche con un solo tirón. Y aquí viene lo mejor, un colchón de espuma viscoelástica que, de alguna manera, era mejor que la monstruosidad de $12.000 del dormitorio principal que, según Olivia, nos alinearía la columna y el ánimo. Noticia de última hora. Mi columna no tenía ningún problema en estar desalineada si eso significaba no tener que dormir en lo que parecía una tabla de madera carísima cubierta de mentiras de algodón egipcio. La primera noche se sintió menos como un exilio y más como un retiro de spa que no sabía que había reservado. Me tumbé en diagonal en la cama. En diagonal, ¿entienden el lujo de dormir en diagonal? Y experimenté algo que no había sentido en años. Silencio. Hermoso, dorado, silencio ininterrumpido. Sin ronquidos, que Olivia juró no haber hecho, pero que sin duda hizo. Sonaba como un oso congestionado intentando respirar a través de una armónica. Nada de podcast a medianoche sobre mujeres en puestos de liderazgo o sobre cómo romper el techo de cristal a todo volumen porque, al parecer, sus AirPods estaban cargándose. Nada de alarmas sonando a las 4 de la madrugada para poder ir a su clase de yoga a las 6, donde ella y sus amigas, igual de aterradoras, se ponía en posturas que parecían menos ejercicio y más audiciones para la división corporativa del Cirque du Soleil. Dormí como un bebé. No, mejor dicho. Dormí como un adulto que por fin ha escapado de una prisión de sueño en la que no sabía que estaba. Me desperté a las 8:30, naturalmente, sin alarma, sintiéndome como si hubiera resucitado. No me dolía la espalda. No tenía la mandíbula apretada. No busqué de inmediato el teléfono para comprobar el nuevo infierno que me esperaba en forma de la agenda diaria de Olivia,
con códigos de colores, que, por alguna razón, siempre incluía tareas para mí que nunca había aceptado. Para el segundo día, ya no solo aceptaba mi exilio. Estaba prosperando en él. Empecé a llamarlo la suite, como si viviera en un hotel boutique que casualmente estaba ubicado en mi propia casa. Me preparaba el café por la mañana, andaba en bata como Hugh Hefner, pero sin conejitos ni bancarrota moral, y me decía cosas como, el servicio de habitaciones va un poco tarde hoy, o, debería hablar con el conserje sobre la densidad de hilos de estas sábanas. Era una estupidez. Era ridículo. Fue divertidísimo, y no había nadie cerca para decirme que parara, lo que lo hizo aún mejor. Llevé mi portátil, instalé un pequeño espacio de trabajo junto a la ventana y empecé a trabajar de verdad. Resulta que, cuando no te interrumpen cada 15 minutos para volver a hablar sobre si deberíamos comprar juegos de toallas iguales o sobre el flujo de energía de la sala, se pueden lograr cosas. Concepto revolucionario, lo sé. Mientras tanto, Olivia se pavoneaba por la casa como si fuera la reina de las consecuencias emocionales, la reina del reino de darle una lección a Marcus. La veía en el pasillo y me miraba con esa mirada que decía, ¿ya estás sufriendo? ¿Has aprendido la lección? ¿Estás lista para disculparte y admitir que tengo razón en todo, incluso en los carísimos animales de cristal? Levantaba ligeramente la barbilla, con su pose de poder en todo su esplendor, probablemente imaginándose como una especie de guerrera de la justicia doméstica luchando por el bien contra los maridos que se atrevían a opinar sobre diseño de interiores. Incluso le dijo a su asistente, lo sé porque la escuché por el altavoz mientras iba a buscar agua a la cocina. Está aprendiendo a ser humilde. Lo dijo con tanta satisfacción, con tanta seguridad, como si estuviera informando a su junta directiva sobre resultados trimestrales positivos. Marcus está en la habitación de invitados, reflexionando sobre su comportamiento. Es una oportunidad de crecimiento para él. Una oportunidad de crecimiento. Casi me ahogo con el agua. Señora, lo único que estaba creciendo era mi aprecio por el espacio personal y darme cuenta de que había estado viviendo en una situación de rehén emocional disfrazada de matrimonio. Lo que ella no sabía, lo que no podía comprender con su cerebro perfectamente organizado, con su tablero de visión de colores, era que no estaba aprendiendo humildad. Estaba aprendiendo sobre la paz. Una paz real, auténtica, sincera. La clase de paz que lees en esos libros de meditación que compró y nunca abrió. Los que estaban en su mesita de noche, con aspecto decorativo y sin leer, al parecer igual que nuestros votos matrimoniales. Cada mañana, me despertaba en la suite, me preparaba el café como me gustaba, tan fuerte que despertaba a los muertos. Nada de esas tonterías de la leche de avena que ella insistía que eran mejores para la inflamación, y me sentaba junto a la ventana a ver el amanecer. ¿Cuándo fue la última vez que vi un amanecer? No lo recordaba. La agenda de Olivia nos obligaba a trabajar a horas intempestivas, trasnochar para sus eventos de networking, que solo eran excusas para beber vino caro con otros escaladores corporativos, y madrugar para sus rutinas de bienestar, que de alguna manera la hacían sentir peor y más estresada. Empecé a darme cuenta de cosas que había olvidado de mí misma. Como lo mucho que disfrutaba leyendo por la mañana en lugar de meterme de lleno en los correos. Como me gustaba darme duchas largas sin que nadie llamara a la puerta preguntándome si ya casi había terminado, porque necesitaba prepararse para su día. Como podía ver lo que quisiera en la tele sin tener que negociar como si estuviera negociando un tratado de paz en Oriente Medio. La suite tenía todo lo que necesitaba y nada que no me gustara. Nada de cojines que, al parecer, solo eran decorativos y no estaban destinados al uso humano. Nada de velas que costaban $40 cada una y olían a higos mediterráneos y a privilegio. Nada de arte abstracto que se suponía que debía apreciar porque algún galerista lo había dicho. Solo una cama, un televisor, algunos muebles básicos y la dulce ausencia de juicios. Al tercer día, me había adaptado por completo. Traje mis libros favoritos, esos que, según Olivia, arruinaban la estética de nuestra habitación. Colgué los pósteres antiguos de conciertos que había prohibido guardar en el garaje porque no encajaban con la idea. Incluso traje mi vieja mini nevera de la universidad y la llené de cerveza. Cerveza de verdad, no la basura orgánica, artesanal y de origen local que insistía en servir cuando venían sus amigos. La suite se convirtió en mi reino y yo era un rey muy contento. Olivia pasaba por delante de la puerta cerrada y yo prácticamente podía sentir su confusión irradiando a través de las paredes.
Así no se suponía que iba a ser. Se suponía que debía sentirme miserable, desesperado por volver a caerle bien, dispuesto a disculparme por el delito de tener sentido del humor. En cambio, estaba allí viviendo mi mejor vida, probablemente sonriendo más que en años. No tenía ni idea de que su castigo era en realidad mi liberación, que cada día que me obligaba a quedarme en la suite era otro día en el que recordaba lo que se sentía ser yo mismo, respirar sin permiso, existir sin corrección constante. La directora ejecutiva de nuestro matrimonio había cometido un grave error estratégico. Me había dado una probada de libertad y ahora no había vuelta atrás. El juego lo reconocía, Olivia, y yo apenas empezábamos. Mientras Olivia hacía de directora ejecutiva de nuestro matrimonio, pavoneándose por la casa como si estuviera dirigiendo una empresa de la lista Fortune 500 en lugar de una relación que se deterioraba rápidamente, yo comencé mi propia pequeña investigación. Y déjenme decirles, cuando un hombre tiene tiempo, privacidad y la creciente sospecha de que su esposa está más llena de mentiras que un político en temporada electoral, puede lograr un trabajo de investigación impresionante. Empezó de forma bastante inocente. Una noche, estaba en la suite, revisando mi teléfono, cuando me di cuenta de que no había revisado nuestra cuenta bancaria conjunta en unos 3 meses. ¿Por qué debería hacerlo? Confiaba en Olivia. Ella era la experta en finanzas, la reina de las hojas de cálculo, la mujer que podía decirte exactamente cuánto gastamos en comestibles en el tercer trimestre de 2023, pero no recordaba mi cumpleaños sin un recordatorio en el calendario. Pensé que nuestro dinero estaba en buenas manos. Manos organizadas, manos con códigos de colores, manos que nunca habían conocido una fórmula de Excel que no les encantara. ¡Qué equivocado estaba! Entré a nuestra cuenta, esperando ver lo mismo de siempre, el pago de la hipoteca, los servicios, su membresía mensual del spa que costaba más que la cuota del coche de algunos, mi membresía del gimnasio que nunca usé pero que siempre quería cancelar. Gastos normales de una persona casada. Lo que encontré, en cambio, me hizo sentarme tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Había compras en boutiques de las que nunca había oído hablar, lugares con nombres como Igual Privy y Maison Deluxe, que parecían menos tiendas y más a enfermedades francesas caras. Hablamos de cargos de miles. 2.000 por aquí, 3.000 por allá, como si estuviera jugando al Monopoly con dinero real y hubiera decidido que Park Place no era lo suficientemente caro. Seguí desplazándome, moviendo el pulgar más rápido a medida que me subía la presión arterial. Un bolso de diseñador por $1.000. Un evento exclusivo para socios en un club del que nunca había oído hablar, $1.500. Cena en un restaurante que, al parecer, no creía en publicar sus precios porque, si tienes que preguntar, no te lo puedes permitir. $800 para 2 personas. 4. 2. ¿Gente? Vivía con Olivia. Sabía con certeza que no me había llevado a ninguna cena de $800 últimamente. Nuestra última cita había sido hacía 3 meses en un restaurante italiano, donde se pasó todo el tiempo con el teléfono lidiando con una emergencia laboral que resultó ser elegir entre 2 opciones divertidas para una presentación. ¿Y quién demonios era la segunda persona? Pero espera, la cosa se pone mejor. ¿Y qué? Seguí navegando, con mi instinto detectivesco activado, y encontré una serie de transferencias bancarias al azar. No a empresas ni servicios públicos ni nada que tuviera sentido. No, iban a cuentas personales. Cantidades que iban desde $500 hasta $2.000. Sucedía como un reloj cada 2 semanas. Y entonces, y aquí fue donde me reía carcajadas en mi habitación de invitados a oscuras, como un supervillano que acaba de descubrir la debilidad de su némesis. ¿La encontré? Un sospechoso pago de $18.000 por consultoría a un tal Leon Price. Leon Price. Incluso el nombre parecía el de un tipo que se ponía demasiada colonia y llamaba a las mujeres, cariño, sin ironía. Hice lo que cualquier persona racional en la era digital haría. Lo busqué en Google. Y allí estaba, en todo su esplendor, inundando Instagram como un anuncio ambulante de todo lo malo de las redes sociales. Leon Price. Coach empresarial y especialista en optimización de vida. Su foto de perfil lo mostraba apoyado en un BMW descapotable que definitivamente no le pertenecía. Llevaba gafas de sol que probablemente costaron más que mi primer coche,
flexionando músculos que claramente habían estado acostumbrados tanto al gimnasio como a suplementos cuestionables. Su biografía decía, ayudando a los ejecutivos a alcanzar su máximo potencial. Bíceps flexionados. Mensaje directo para consultas de coaching. Golpea a los profesionales de los negocios. Nada representa mejor la autenticidad de un profesional de negocios que los emojis de cohetes y los símbolos de bíceps flexionados. Revisé sus publicaciones, cada una más ridícula que la anterior. Selfies en el gimnasio con la leyenda "La rutina nunca para", bíceps flexionados. Tomadas a las 5 de la mañana, porque al parecer dormir es para quienes no quieren estar optimizados. Frases motivacionales robadas de personas mucho más inteligentes que él. Le añadí fotos de él contemplando pensativamente atardeceres o de pie en cimas de montañas a las que probablemente fue en coche. Vídeos de él haciendo burpees y zapatillas de diseñador mientras hablaba sobre cómo superar las creencias limitantes y manifestar la abundancia. Y mi favorita, una foto de él sosteniendo una copia de las 48 leyes del poder como si fuera la Biblia, con el título, "El conocimiento es el libro de flexión definitivo, 100 puntos". Este era el tipo al que mi esposa le había pagado $18,000. Una imitación de Tony Robbins, de oferta, que probablemente aprendió todo sobre negocios con vídeos de YouTube y cuentas motivacionales de Instagram. No estaba celoso. Seamos claros. No estaba en mi habitación de invitados sintiéndome amenazada por un tipo que parecía haber comprado su personalidad en la sección de liquidación de Duchebax RUS. Simplemente estaba asombrada. De verdad, me asombra lo absurda que puede parecer una traición cuando se trata de usar zapatillas de diseñador y publicar mensajes de motivación. Porque, siendo sinceros, no se le paga a alguien $18,000 por coaching empresarial, a menos que te esté asesorando en algo que no tiene nada que ver con los negocios. No hay transferencias bancarias secretas ni cenas misteriosas para dos, a menos que intentes mantener algo muy específico en secreto. Y definitivamente no mandas a tu marido a la habitación de invitados por una estatua de perro de cristal, a menos que te sientas culpable por algo mucho más importante que la decoración del hogar. Las piezas encajaban como un rompecabezas diseñado por un idiota. Las repentinas trasnochadas de Olivia en la oficina. Su nueva obsesión por ir al gimnasio, algo que nunca le había importado, porque era de yoga, no de pesas ni batidos de proteínas. La forma en que había empezado a vestirse de forma diferente, con ropa más ajustada, más maquillaje y dedicando aún más tiempo de lo habitual a su apariencia. Lo cual, considerando que ya dedicaba unas 2 horas diarias a su rutina, era mucho decir. Y luego estaban las llamadas. Esas en las que se levantaba de repente y salía de la sala, hablando en voz baja sobre estrategias, optimización y alcanzar nuevos niveles. Pensé que solo estaba actuando como un robot corporativo, probablemente hablando de proyecciones trimestrales, sinergias o cualquier otra palabra de moda que la hiciera sentir importante. Pero ahora, esas conversaciones adquirieron un significado completamente nuevo. Sentado en la suite, con el teléfono aún encendido en la mano, sentí un cambio en mi interior. No era ira, no exactamente. Ni siquiera me dolió, lo que probablemente dice algo sobre el estado de nuestro matrimonio, al que debería haber prestado atención hace años. Era claridad, una claridad pura y cristalina, como si alguien finalmente hubiera limpiado el parabrisas de mi vida y pudiera ver a dónde iba. Olivia se creía tan inteligente, tan lista, tan por encima de mí con su título en administración de empresas, sus seminarios de liderazgo y su red de ascendientes corporativos igual de insufribles. Ella creía que jugaba al ajedrez mientras yo jugaba a las damas, creía que me tenía justo donde quería. Castigada, exiliada, aprendiendo la lección en la habitación de invitados como un perro malo. Lo que no sabía era que acababa de darme toda la munición que necesitaba. Cada transacción, cada transferencia, cada pago secreto a su asesor empresarial, con el coeficiente intelectual de un póster motivacional. Todo estaba ahí, documentado en nuestra cuenta conjunta como un rastro de migas de pan que la llevaba directamente a su propia destrucción. Así que empecé a planificar, silenciosa, eficiente y metódicamente, como quien acaba de darse cuenta de que no juega a las damas ni al ajedrez. Estaba pensando a largo plazo y lo habían subestimado durante demasiado tiempo. Abrí una nota nueva en mi teléfono y empecé a escribir. Capturas de pantalla de transacciones, fechas y horas, importes y destinatarios.
Documenté todo con una atención al detalle que habría enorgullecido a Olivia si no hubiera estado a punto de sufrirlo. No se trataba de venganza. Bueno, vale, quizás sí un poco de venganza. Pero más que eso, se trataba de justicia. Se trataba de un hombre que había sido tratado como un empleado en su propio matrimonio y que finalmente decidió presentar el papeleo más satisfactorio de su vida. Leon Price y sus selfies en el gimnasio no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Y Olivia tampoco. La investigación acababa de empezar, y yo estaba a punto de obtener mi MBA y vengarme. Mientras Olivia creía que me estaba castigando con un exilio en la habitación de invitados, enseñándome valiosas lecciones sobre respetar su visión estética y mantenerme en mi línea, yo estaba construyendo mi plan de escape como si fuera una startup destinada a una salida a bolsa de $1.000 millones. Y déjenme decirles que lo abordé con la misma dedicación con la que ella abordó prácticamente todo en su vida. Con una atención obsesiva al detalle, planificación estratégica y una organización digna de una presentación de PowerPoint. Excepto que mi presentación se titulaba Operación Fuera de Aquí, y la única parte interesada que importaba era yo. Primer paso, abrir una cuenta bancaria. Esto era crucial. No iba a dejar que ni un céntimo más de mi dinero duramente ganado se perdiera en el agujero negro de los gastos de Olivia, ni nada peor. Financiar más sesiones de coaching empresarial con Leon Grain Never Stops Price. Así que, durante mi hora de almuerzo un martes, mientras Olivia probablemente estaba en algún almuerzo de networking hablando de disrupción, innovación y otras palabras que suenan importantes pero no significan nada, entré en otro banco al otro lado de la ciudad, de esos donde nadie me conocía ni a mí ni a mi futura exesposa. La banquera, una mujer alegre llamada Sandra que parecía haber visto todos los dramas financieros imaginables, apenas pestañeó cuando le dije que necesitaba abrir una cuenta individual. ¿Qué mala racha?, preguntó con tono comprensivo pero no insistente. Como un camarero que sabe cuándo escuchar y cuándo servir la bebida. Se podría decir que sí, respondí, firmando los formularios con la satisfacción que suele reservarse al cruzar la meta de un maratón. Digamos que estoy reestructurando mis activos. Qué listo, dijo Sandra, deslizando mi nueva tarjeta de débito por el escritorio. He visto a demasiada gente esperar hasta que es demasiado tarde. Estás siendo proactivo. Proactivo. Me gusta. Sonaba mucho mejor que paranoico o preparándose para el divorcio. Parecía algo que Olivia diría en una de sus reuniones de negocios. Necesitamos ser proactivos con nuestra posición en el mercado. Bueno, ¿sabes qué, cariño? Estoy siendo proactiva con mi estrategia de salida. Paso 2. Trasladar los documentos de propiedad de la empresa solo a mi nombre. Esto requirió cierta sutileza. Verás, cuando empecé mi negocio de restauración de muebles hace 12 años, cuando Olivia aún estaba en la universidad y yo trabajaba en un garaje que olía a tinte para madera y sueños rotos, cometí el error de añadir su nombre a ciertos documentos. No porque hubiera aportado nada al negocio, claro. No era capaz de distinguir una junta de cola de Milano de una de tope ni aunque le fuera la vida en ello, y su idea de restauración era tirar cosas viejas y comprar nuevas a precios tan altos que harían sonrojar a un vendedor de coches usados. No, yo había añadido su nombre porque era joven, tonto y estaba enamorado, y ella me había convencido de que era romántico y demostraba confianza en lo que hacen las parejas casadas. Lo que realmente demostró fue que necesitaba que me examinaran la cabeza. Pero bueno, todos cometemos errores. Hay gente que se corta el pelo mal. Le di a mi esposa la propiedad parcial de mi negocio. Tomate. Por suerte, llevaba registros meticulosos. Cada recibo, cada factura, cada documento que demostraba que yo, y solo yo, había construido esta empresa desde cero. Tenía constancia de cada equipo que había comprado con mi propio dinero, de cada cliente que había traído personalmente, de cada noche que había pasado lijando, barnizando y renovando muebles rotos. Mientras Olivia estaba construyendo su red de contactos en vinotecas que cobraban $20 por copa. Concerté una reunión con mi contable, Jerry, quien había llevado mi contabilidad desde el principio y había presenciado toda la trayectoria de mi matrimonio, desde un comienzo prometedor hasta el desastre actual. Jerry, dije, sentada frente a él en su desordenada oficina, que de alguna manera me hacía sentir más en casa que en mi propia casa. Necesito limpiar la estructura de propiedad del negocio. Jerry, bendito sea,
Ni siquiera hizo preguntas. Solo asintió como si llevara años esperando esta llamada. No digas más. Sacaré los documentos y lo arreglaremos todo. ¿Cuánto tiempo necesitas que esté listo? Ayer le dije que lo tendría listo para el viernes. Respondió, ya escribiendo en su computadora. Marcus, por si te sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. He visto tus libros. Sé quién dirige ese negocio. Eso es lo bueno de los buenos contadores. Ven la verdad en los números que la gente intenta ocultar con palabras. Tercer paso, llamar a Tina. Tina Rodríguez, mi vieja amiga de la universidad que se convirtió en una de las abogadas de divorcios más despiadadas de la ciudad. Nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años, principalmente por mensajes de texto ocasionales y tarjetas de cumpleaños, pero conocía su reputación. Era mitad pitbull, mitad santa. Lucharía con uñas y dientes por sus clientes, pero solo si creía que se lo merecían. Por suerte, tenía un caso impecable y una carpeta llena de pruebas que le facilitarían el trabajo. La llamé un miércoles por la noche, sentado en la suite con la puerta cerrada y en voz baja. Tina, soy Marcus Ford. Necesito un abogado. Hubo una pausa, luego su risa característica, de esas que sugerían que había oído esta historia 1000 veces. Marcus, déjame adivinar, ¿la esposa? La esposa, confirmé. Cuéntamelo todo, dijo, y la oí sacar un bloc de notas, con su cerebro de abogada en marcha. Y no omitas ningún detalle. Quiero registros de transacciones, fechas, nombres, todo. Así que le conté. Sobre el exilio en la habitación de invitados. Sobre el perro de cristal de $6.000 que desató toda esta avalancha. Sobre Leon Price y su coaching empresarial de $18,000 que definitivamente no era de negocios. Sobre las transferencias bancarias secretas, las cenas misteriosas para dos, las noches en la oficina con un olor sospechoso a colonia cara y malas decisiones. Cuando terminé, hubo otra pausa, esta vez más larga, y entonces Tina soltó un silbido bajo. Marcus, te casaste con una tirana de la junta directiva con un trabajo extra y una estupidez. Esto va a ser casi demasiado fácil. Corrección, respondí, sintiendo una sonrisa extenderse por mi rostro por primera vez en lo que parecía una eternidad. Me casé con el póster motivacional del departamento de marketing. Puro estilo, nada de sustancia, y completamente intercambiable con 1000 versiones idénticas. Tina volvió a reírse, el sonido me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, iba a salir bien de esto. Me gusta. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Primero, necesito que documentes todo. Cada transacción, cada conversación, cada comportamiento extraño. Consígueme extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, facturas de teléfono si puedes. Segundo, no lo hagas. Y no lo hagas. Hazle saber que la tienes bajo la manga. Sigue haciendo el papel de marido exiliado. Que crea que está ganando. Ya cree que está ganando, dije. Le dijo a su asistente, estoy aprendiendo humildad. Perfecto. Que siga pensando eso. Mientras tanto, vamos a construir un caso tan sólido que hasta un juez con resaca podría ver sus mentiras. ¿Cuándo quieres avanzar con esto? ¿Cuándo puedes tener los papeles listos? ¿Para ti? ¿Con pruebas tan buenas? Puedo tener los papeles del divorcio listos para finales de semana. Serán tan herméticos que necesitará un equipo de abogados solo para entender por qué está en problemas. Manos a la obra. Durante los siguientes días, Tina y yo colaboramos como si estuviéramos planeando una operación militar, lo cual, en cierto modo, era cierto. Ella me enviaba listas de documentos que necesitaba y yo se los entregaba con la eficiencia de un repartidor de FedEx con fecha límite. Extractos bancarios que mostraban el patrón de transacciones sospechosas. Capturas de pantalla del Instagram de Leon Price, con sus ridículas frases motivacionales y selfies en el gimnasio. Facturas de tarjetas de crédito con cargos en restaurantes y hoteles en noches en las que Olivia supuestamente había trabajado hasta tarde. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio, y yo las clavaba con el entusiasmo de un carpintero que por fin ha encontrado su vocación. Tina organizó todo en una carpeta que llamó anexo a Aseta.
Como perder la mitad de tus cosas en 30 días o menos. Marcus, dijo durante una de nuestras llamadas, con la voz llena de lo que solo puedo describir como alegría profesional. Llevo 15 años haciendo esto, y este es uno de los casos más claros que he visto. Ha cometido todos los errores posibles. Es como si quisiera que la atraparan. No quería que la atraparan. La corregí. Simplemente creía que era demasiado lista para que la atraparan. Hay una diferencia. Bueno, se equivocó. Para cuando terminemos, lo único que estará optimizando será su explicación a sus amigos sobre cómo lo perdió todo. Colgué esa noche con una sensación que no había experimentado en 7 años de matrimonio. Esperanza. Una esperanza real y tangible de que había vida después de Olivia, de que podía volver a ser feliz, de que no tenía que pasarme el resto de la vida durmiendo en habitaciones de invitados y disculpándome por tener opiniones. La estrategia de salida estaba tomando forma a la perfección, cada pieza encajaba a la perfección. ¿Y lo mejor? Olivia no tenía ni idea. Seguía caminando por la casa como un director ejecutivo que había logrado poner en su lugar a su empleado de bajo rendimiento, completamente ajena a que su empleado acababa de presentar su renuncia y estaba a punto de marcharse con toda la empresa. La habitación de invitados se convirtió en mi cuartel general, mi centro de operaciones, mi pentágono personal para la operación fuera de aquí. Incluso tenía una pizarra blanca, una pequeña que compré en Target durante mi hora de almuerzo, de esas que usan los universitarios para escribir listas de la compra y frases motivadoras. Solo que la mía no estaba llena de pornografía inspiradora ni recordatorios para comprar leche. No, el mío estaba titulado con rotulador negro en negrita, Operación Libertad, y debajo había un desglose estratégico que habría enorgullecido a cualquier general militar. A la izquierda, tenía una cronología. Fechas clave, plazos, tareas que debían completarse antes del día de, es decir, el día del divorcio. A la derecha, tenía una lista de inventario, documentando cuidadosamente qué objetos de nuestra casa eran realmente míos y cuáles Olivia había reclamado, mediante una combinación de decisiones ejecutivas y mi propio acuerdo insensato a lo largo de los años. Resulta que, si te paras a pensarlo, la mayoría de las cosas que se acumulan en una casa durante un matrimonio fallido no le pertenecen a nadie, porque en realidad a nadie le gustan. Son solo basura cara que compraste para llenar espacios vacíos, tanto literales como emocionales. Empecé a etiquetar cosas, sutil y estratégicamente, como un gato marcando su territorio. Solo que en lugar de spray, usé pequeñas marcas de cinta azul que Olivia jamás notaría porque estaba demasiado ocupada mirando su teléfono, admirando su reflejo o haciendo lo que sea que hacen los narcisistas corporativos cuando están solos. Mis herramientas en el garaje, la cinta azul, los muebles que había restaurado personalmente, piezas que había pasado horas reviviendo con mis propias manos, la cinta azul en la base donde nadie la viera, mis relojes, mis libros, el tocadiscos antiguo que tenía desde la universidad y que Olivia odiaba porque no encajaba con la estética, todo marcado con mis pequeños indicadores azules de propiedad. Me pareció insignificante. Me pareció pequeño. Me pareció absolutamente necesario porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Olivia intentaba reclamarlo todo. Iba por ahí con su abogado señalando cosas, diciendo bienes gananciales, como si estuviera haciendo una subasta. Pero yo tenía noticias para ella. Cuando puedes demostrar que poseías algo personalmente antes del matrimonio o que lo compraste con tus propios fondos documentados, eso se llama propiedad separada, cariño. Y tenía recibos literales, de años atrás. Empecé a empacar en silencio por la noche mientras Olivia estaba en su estudio haciendo sus llamadas a inversionistas, que generalmente implicaban muchas risas y vino, y muy poca conversación real sobre inversiones. Retiraba con cuidado las cosas de los estantes, las envolvía en periódicos viejos y las guardaba en cajas que había escondido en el fondo de mi armario en la suite. Nada que ella extrañara de inmediato, nada que la delatara. Solo mis objetos personales, mis recuerdos, las partes de mí que había perdido lentamente durante 7 años de matrimonio con una mujer que creía que toda mi personalidad era un borrador que necesitaba ser editado. Una noche, mientras guardaba unos álbumes de fotos viejos, de esos de antes de que todo se volviera digital, cuando aún nos sonreíamos con sinceridad, encontré una foto nuestra del día de nuestra boda. Olivia estaba espectacular, sin duda.
Había gastado más dinero en esa boda que lo que algunos gastan en coches, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Todos los ángulos dignos de Instagram antes de que Instagram existiera. Pero fue mi cara en la foto lo que me pilló desprevenido. Parecía feliz, genuina, estúpida e ingenuamente feliz, como un Golden Retriever recién adoptado que no tenía ni idea de que iba a pasar los próximos 7 años, recibiendo gritos por perder el pelo. Me quedé mirando esa foto un buen rato, preguntándome cuándo exactamente todo salió mal. ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico en el que Olivia dejó de ser la mujer con la que me casé y se convirtió en la directora ejecutiva de la incompetencia de Marcus? No pude identificarlo. Fue como ver una puesta de sol. No notas el instante exacto en que desaparece el sol. De repente, te das cuenta de que está oscuro, tienes frío y deberías haber entrado hace horas. Empaqué el álbum de fotos, no por sentimentalismo, sino porque era mío, mis recuerdos, incluso los que se amargaron. Mientras tanto, arriba, en la parte principal de la casa, la parte que había empezado a considerar territorio enemigo, Olivia vivía su vida delirante. Había invitado a sus amigas a una noche de vino, que al parecer ahora era una cita semanal. Podía oírlas a través del techo de la suite, sus risas resonaban por los costosos suelos de madera como el sonido de hienas rodeando a un animal herido. Decidí aparecer, no porque quisiera, sino porque mantener un perfil bajo significaba actuar con normalidad, y el Marcus normal a veces salía de su exilio para buscar agua o comida o fingir que aún vivía en su casa. Entré en la cocina, donde Olivia y 3 de sus amigos, igual de aterradores, estaban sentados en taburetes de bar como buitres bien vestidos. Cada uno sostenía una copa de vino que probablemente costaba más que la fianza de mi primer apartamento. Todos se giraron a mirarme al entrar, y su conversación se detuvo a media frase. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, que, casualmente, estaba tomando para prepararme un sándwich, porque un hombre tiene que comer, incluso en territorio enemigo. «Ay, Marcus», dijo una de ellas, con la voz llena de falsa compasión. Era Jennifer, Jessica o algún otro nombre con J, propio de mujeres que usaban ropa deportiva como si fuera formal y creían que el brunch era un rasgo de personalidad. «¿Sigues en el exilio?». Sonreí, sacando el pan con mantequilla de cacahuete como si no me importara nada. «Sí, viviendo el sueño en la suite. Es como unas vacaciones interminables». Se rieron, con esa risa peculiar, empapada en vino, que tienen las mujeres cuando creen que están en una broma. «Pobre Marcus», dijo otra. Definitivamente era una Stephanie o una Samantha. Todos los amigos de Olivia tenían nombres que parecían sacados de un directorio de clubes de campo. ¿Aprendiendo la lección? Claro que sí. Respondí, untando mantequilla de cacahuete con la precisión de quien ha alcanzado la paz interior. Aprendiendo un montón de cosas, sobre todo sobre mí mismo. Es muy enriquecedor. Olivia me miró fijamente. La habitación de invitados se convirtió en mi cuartel general, mi centro de operaciones, mi pentágono personal para la operación fuera de aquí. Incluso tenía una pizarra blanca, una pequeña que había comprado en Target durante mi hora de almuerzo, de esas que usan los universitarios para escribir listas de la compra y frases motivadoras. Excepto que el mío no estaba lleno de pornografía inspiracional ni recordatorios para comprar leche. No, el mío estaba titulado con rotulador negro en negrita, Operación Libertad, y debajo había un desglose estratégico que habría enorgullecido a cualquier general militar. A la izquierda, tenía una cronología. Fechas clave, plazos, tareas que debían completarse antes del día D, es decir, el día del divorcio. En el lado derecho, tenía una lista de inventario, documentando cuidadosamente qué objetos de nuestra casa eran míos y cuáles Olivia había reclamado mediante una combinación de decisiones ejecutivas y mi propio acuerdo insensible a lo largo de los años. Resulta que, si te paras a pensarlo, la mayoría de las cosas que se acumulan en una casa durante un matrimonio fallido no son de nadie, porque a nadie le gustan. Todo es basura cara que compraste para llenar espacios vacíos, tanto literales como emocionales. Empecé a etiquetar las cosas, sutil y estratégicamente, como un gato que marca su territorio. Solo que en lugar de spray, usé pequeñas marcas de cinta azul que Olivia nunca notaría porque estaba demasiado ocupada mirando su teléfono, admirando su reflejo o haciendo lo que sea que hacen los narcisistas corporativos cuando están solos. Mis herramientas en el garaje, la cinta azul, los muebles que había restaurado personalmente,
piezas que había dedicado horas a revivir con mis propias manos, la cinta azul en la base donde nadie la viera, mis relojes, mis libros, el tocadiscos antiguo que tenía desde la universidad y que Olivia odiaba porque no encajaba con la estética, todo marcado con mis pequeños indicadores azules de propiedad. Me parecía insignificante. Me parecía pequeño. Lo sentía absolutamente necesario porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Olivia intentaría reclamarlo todo. Iría por ahí con su abogado señalando cosas que decían bienes gananciales y bienes gananciales, como si estuviera haciendo una subasta. Pero tenía noticias para ella. Cuando puedes demostrar que poseías algo antes del matrimonio o que lo compraste con tus propios fondos documentados, eso se llama propiedad separada, cariño. Y tenía recibos. Recibos literales. De años atrás. Empecé a empacar en silencio por la noche mientras Olivia estaba en su estudio atendiendo sus llamadas a inversores, que solían implicar muchas risas y vino, y muy poca conversación real sobre inversiones. Sacaba con cuidado las cosas de los estantes, las envolvía en periódicos viejos y las guardaba en cajas que había escondido en el fondo de mi armario en la suite. Nada que ella extrañara inmediatamente. Nada que la delatara. Solo mis objetos personales. Mis recuerdos. Las partes de mí que fui perdiendo poco a poco durante 7 años de matrimonio con una mujer que creía que toda mi personalidad era un borrador que necesitaba edición. Una noche, mientras guardaba unos álbumes de fotos viejos, de esos de antes de que todo se volviera digital, cuando aún nos sonreíamos con sinceridad, encontré una foto nuestra del día de nuestra boda. Olivia estaba espectacular, obviamente. Había gastado más dinero en esa boda que lo que algunos gastan en coches, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, cada ángulo digno de Instagram incluso antes de que Instagram existiera. Pero fue mi cara en la foto lo que me pilló desprevenido. Parecía feliz. De verdad. Estúpidamente. Ingenuamente feliz. Como un Golden Retriever recién adoptado que no tenía ni idea de que iba a pasar los próximos 7 años recibiendo gritos por perder pelo. Me quedé mirando esa foto un buen rato, preguntándome cuándo exactamente todo salió mal. ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico en el que Olivia dejó de ser la mujer con la que me casé y se convirtió en la directora ejecutiva de Marcus, Inadequacy? No pude identificarlo. Fue como ver una puesta de sol. No notas el instante exacto en que desaparece el sol. De repente, te das cuenta de que está oscuro, tienes frío y deberías haber entrado hace horas. Empaqué el álbum de fotos, no por sentimentalismo, sino porque era mío. Mis recuerdos, incluso los que se agriaron. Mientras tanto, arriba, en la parte principal de la casa, la parte que había empezado a considerar territorio enemigo, Olivia vivía su mejor vida delirante. Había invitado a sus amigas a una noche de vino, que al parecer ahora era una cita semanal. Podía oírlos a través del techo de la suite, sus risas resonaban por los costosos suelos de madera, como el sonido de hienas rodeando a un animal herido. Decidí aparecer, no porque quisiera, sino porque pasar desapercibido significaba actuar con normalidad, y el Marcus normal a veces salía de su exilio para buscar agua o comida o fingir que aún vivía en su casa. Entré en la cocina, donde Olivia y 3 de sus amigos, igual de aterradores, estaban sentados en taburetes como buitres elegantemente vestidos, cada uno con una copa de vino que probablemente costaba más que la fianza de mi primer apartamento. Todos se giraron a mirarme al entrar, y su conversación se detuvo a media frase. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, que, y casualmente, estaba tomando para prepararme un sándwich, porque un hombre tiene que comer, incluso en territorio enemigo. «Ay, Marcus», dijo una de ellas, con la voz llena de falsa compasión. Era Jennifer, Jessica o algún otro nombre con J, propio de mujeres que usaban ropa deportiva como si fuera formal y creían que el brunch era un rasgo de personalidad. «¿Sigues en el exilio?». Sonreí, sacando el pan con mantequilla de cacahuete como si no me importara nada. «Sí, viviendo el sueño en la suite. Es como unas vacaciones interminables». Se rieron, esa risa peculiar, empapada de vino, que tienen las mujeres cuando creen que están en una broma. Pobre Marcus. Otro dijo que definitivamente era una Stephanie o una Samantha. Todos los amigos de Olivia tenían nombres que parecían sacados de un directorio de clubes de campo. ¿Aprendió la lección? Claro que sí. Respondí,
untando mantequilla de cacahuete con la precisión de quien ha alcanzado la paz interior. Aprendiendo un montón de cosas, sobre todo sobre mí mismo. Es muy enriquecedor. Olivia me miró fijamente. La habitación de invitados se convirtió en mi cuartel general, mi centro de operaciones, mi pentágono personal para la operación fuera de aquí. Incluso tenía una pizarra blanca, una pequeña que había comprado en Target durante mi hora de almuerzo, de esas que usan los universitarios para escribir listas de la compra y frases motivadoras. Excepto que el mío no estaba lleno de pornografía inspiracional ni recordatorios para comprar leche. No, el mío estaba titulado con rotulador negro en negrita, Operación Libertad, y debajo había un desglose estratégico que habría enorgullecido a cualquier general militar. A la izquierda, tenía una cronología. Fechas clave, plazos, tareas que debían completarse antes del día D, es decir, el día del divorcio. En el lado derecho, tenía una lista de inventario, documentando cuidadosamente qué objetos de nuestra casa eran míos y cuáles Olivia había reclamado mediante una combinación de decisiones ejecutivas y mi propio acuerdo insensible a lo largo de los años. Resulta que, si te paras a pensarlo, la mayoría de las cosas que se acumulan en una casa durante un matrimonio fallido no son de nadie, porque a nadie le gustan. Todo es basura cara que compraste para llenar espacios vacíos, tanto literales como emocionales. Empecé a etiquetar las cosas, sutil y estratégicamente, como un gato que marca su territorio. Solo que en lugar de spray, usé pequeñas marcas de cinta azul que Olivia nunca notaría, porque estaba demasiado ocupada mirando su teléfono, admirando su reflejo o haciendo lo que sea que hacen los narcisistas corporativos cuando están solos. Mis herramientas en el garaje, cinta azul. Los muebles que yo mismo había restaurado, piezas que había pasado horas reviviendo con mis propias manos. Cinta azul abajo, donde nadie la viera. Mis relojes, mis libros, el tocadiscos antiguo que tenía desde la universidad y que Olivia odiaba porque no encajaba con la estética. Todo marcado con mis pequeños indicadores azules de propiedad. Me parecía insignificante. Me pareció insignificante. Me pareció absolutamente necesario, porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Olivia intentaría arrebatárselo todo. Ella andaba por ahí con su abogado señalando cosas, diciendo bienes gananciales, como si estuviera haciendo una subasta. Pero tenía noticias para ella. Cuando puedes demostrar que poseías algo personalmente antes del matrimonio o que lo compraste con tus propios fondos documentados, eso se llama propiedad separada, cariño. Y tenía recibos. Recibos literales. Hace años, empecé a empacar en silencio por la noche, mientras Olivia estaba en su estudio haciendo sus llamadas a inversores, que solían implicar muchas risas y vino, y muy poca conversación real sobre inversiones. Sacaba con cuidado las cosas de los estantes, las envolvía en periódicos viejos y las guardaba en cajas que había escondido en el fondo de mi armario en la suite. Nada que ella extrañara inmediatamente. Nada que la delatara. Solo mis objetos personales, mis recuerdos, las partes de mí que fui perdiendo poco a poco durante 7 años de matrimonio con una mujer que creía que toda mi personalidad era un borrador que necesitaba edición. Una noche, mientras guardaba unos álbumes de fotos viejos, de esos de antes de que todo se volviera digital, cuando aún nos sonreíamos con sinceridad, encontré una foto nuestra del día de nuestra boda. Olivia estaba despampanante, sin duda. Había gastado más dinero en esa boda que lo que algunos gastan en coches, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, cada ángulo digno de Instagram incluso antes de que Instagram existiera. Pero fue mi cara en la foto lo que me pilló desprevenido. Parecía feliz. Genuina, estúpida e ingenuamente feliz. Como un Golden Retriever recién adoptado que no tenía ni idea de que iba a pasar los próximos 7 años siendo regañado por perder el pelo. Me quedé mirando la foto un buen rato, preguntándome cuándo exactamente había salido todo mal. ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico en el que Olivia dejó de ser la mujer con la que me casé y se convirtió en la directora ejecutiva de la incompetencia de Marcus? No pude precisarlo. Fue como ver una puesta de sol. No te das cuenta del instante exacto en que desaparece el sol. De repente te das cuenta de que está oscuro y tienes frío, y que deberías haber entrado hace horas. Empaqué el álbum de fotos, no por sentimentalismo, sino porque era mío. Mis recuerdos, incluso los que se amargaron. Mientras tanto, arriba, en la parte principal de la casa,
La parte que había empezado a considerar territorio enemigo, Olivia vivía su vida delirante. Había invitado a sus amigas a una noche de vino, que al parecer ahora era una cita semanal. Podía oírlas a través del techo de la suite. Sus risas resonaban por los costosos suelos de madera como el sonido de hienas rodeando a un animal herido. Decidí aparecer. No porque quisiera, sino porque mantener un perfil bajo significaba actuar con normalidad, y el Marcus normal a veces salía de su exilio para buscar agua o comida o fingir que aún vivía en su casa. Entré en la cocina, donde Olivia y 3 de sus amigos, igual de aterradores, estaban sentados en taburetes como buitres bien vestidos, cada uno con una copa de vino que probablemente costaba más que la fianza de mi primer apartamento. Todos se giraron a mirarme al entrar, y su conversación se detuvo a media frase. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, que, casualmente, estaba tomando para prepararme un sándwich, porque un hombre tiene que comer, incluso en territorio enemigo. «Ay, Marcus», dijo una de ellas, con la voz llena de falsa compasión. Era Jennifer, Jessica o algún otro nombre con J, propio de mujeres que usaban ropa deportiva como si fuera formal y creían que el brunch era un rasgo de personalidad. «¿Sigues en el exilio?». Sonreí, sacando el pan con mantequilla de cacahuete como si no me importara nada. Sí, viviendo el sueño en la suite. Es como unas vacaciones interminables. Se rieron, esa risa peculiar, empapada de vino, que tienen las mujeres cuando creen que están en una broma. Pobre Marcus. Otro dijo que definitivamente era una Stephanie o una Samantha. Todos los amigos de Olivia tenían nombres que parecían sacados de un directorio de clubes de campo. ¿Aprendió la lección? Claro que sí. Respondí, untando mantequilla de cacahuete con la precisión de quien ha alcanzado la paz interior. Aprendiendo un montón de cosas, sobre todo sobre mí mismo. Es muy enriquecedor. Olivia me lanzó una mirada, probablemente para decirme, no me avergüences delante de mis amigos, pero en realidad quería decir, no tengo ni idea de lo que estás pensando, y eso me asusta. Bien. Debería estar asustada. No es que lo supiera todavía. Bueno, estábamos hablando de la gala benéfica del mes que viene. Olivia dijo, con su voz de directora ejecutiva al máximo, redirigiendo la conversación como un político hábil que evita un escándalo. Marcus no asistirá, obviamente. Obviamente, acepté, dándole un mordisco a mi sándwich. No querría avergonzar tu visión estética en público. Los amigos intercambiaron miradas, sin saber si hablaba en serio o con sarcasmo. Perfecto. Que sigan intrigados. Mantén a todos en vilo. Los mejores jugadores de póker nunca muestran su mano hasta que llega la hora de cobrar sus ganancias. Saqué una botella de agua del refrigerador. Una de esas aguas minerales caras que Olivia insistió en comprar porque, al parecer, el agua normal no era suficiente para su hidratación y las dejó a todas un poco desamparadas. Chicas, disfruten de la noche. Estaré en la suite si alguien me necesita, que no será así, porque estoy aprendiendo a ser humilde. Podía sentir sus miradas en mi espalda al irme. Prácticamente podía oír los chismes que estallarían en cuanto me alejara. ¿Viste lo tranquilo que estaba? Creo que Olivia lo destrozó. Parece casi feliz. No tenían ni idea. Ninguno de ellos lo sabía. De vuelta en la suite, agregué otro elemento a mi pizarra en tareas completadas. Mantener la cobertura. Revisar. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Me despertaba, trabajaba en mi estrategia de salida, fingía ser el marido castigado y veía a Olivia pavonearse como si hubiera ganado una especie de victoria. Empezó a salir hasta más tarde, llegando a casa después de medianoche oliendo a colonia, cara que definitivamente no era mía. Pasaba de puntillas por la suite como si fuera disimulada, como si no pudiera oír sus tacones repiqueteando en el parqué ni su teléfono vibrando con mensajes que la hacían reír. Cada noche, añadía una nota a mi carpeta de pruebas, una transacción que capturar, una mentira que documentar. Era casi demasiado fácil. Se había vuelto tan cómoda con su engaño, tan segura de haberme dejado fuera de juego con éxito, que había perdido la cautela. O quizás nunca había sido cuidadosa desde el principio. Cuando te crees la persona más inteligente, dejas de vigilar tus espaldas. Etiqueté más artículos.
La cinta azul se convirtió en mi lenguaje secreto, mi forma de reclamar lo que era mío en una casa que había dejado de ser mi hogar alrededor del tercer año de matrimonio. La silla vintage de cuero que yo misma había restaurado, con cinta azul debajo del cojín. La vieja caja de herramientas de mi abuelo que Olivia había querido tirar porque estaba oxidada y vieja, con cinta azul en el fondo. Incluso la cafetera, la buena que compré con mi propio dinero después de que la elegante máquina de expreso de Olivia se rompiera por tercera vez, con cinta azul en la base. Cada artículo marcado era una pequeña victoria, un pedazo de mi vida que recuperaba con cinta azul a cinta. Era una venganza silenciosa, de esas que no se anuncian con gritos ni portazos, sino con una planificación cuidadosa y una ejecución paciente, de esas que esperan el momento justo para atacar. Y ese momento estaba a punto de llegar. Una semana antes del día D, estaba en la suite mirando mi pizarra, mis cajas guardadas en el armario, mi carpeta llena de pruebas sobre el escritorio, y sentí algo que no había sentido en años. No era precisamente felicidad. Ni siquiera estaba satisfecho todavía. Eso vendría después. Lo que sentía era que estaba listo. Una disposición pura y cristalina. Como un corredor en la línea de salida que ha entrenado durante meses y sabe que está a punto de ganar la carrera. Olivia pensó que me estaba dando una lección. Ella creía que yo estaba aquí, enfurruñada, arrepintiéndome, aprendiendo a ser más obediente, más amable, más dispuesta a disculparme por tener opiniones sobre perros de cristal carísimos y asesores de negocios de $18,000 que se pavoneaban más de lo que creían. Lo que en realidad estaba aprendiendo era a desmantelar un matrimonio con la misma precisión con la que restauraba muebles. Cuidadosa, metódicamente, con atención a cada detalle y respeto por el proceso. La casa de la venganza silenciosa estaba a punto de derrumbarse, y yo iba a salir de entre los escombros sin un rasguño. La mañana del jueves llegó como la mañana de Navidad para un niño que se había portado de maravilla todo el año. Me desperté a las 6 de la mañana, no por la alarma, sino porque mi cuerpo, al parecer, sabía que hoy era el día y decidió que dormir era para quienes no estaban a punto de ejecutar la estrategia de escape más satisfactoria de sus vidas. Preparé café en la suite con mi cafetera, que pronto usaría, saboreando cada sorbo como si fuera whisky añejo en lugar de uno tostado medio de Costco. A través de las paredes, podía oír la rutina matutina de Olivia. La ducha abierta, el secador de pelo a todo vapor, el repiqueteo de sus tacones mientras se movía por la habitación como un general preparándose para la batalla. Excepto que hoy, ella no tenía ni idea de que la batalla ya había terminado y que había perdido. Me vestí con cuidado. Vaqueros, una camisa cómoda, nada sofisticado. Hoy no se trataba de impresionar a nadie. Hoy se trataba de eficiencia y ejecución. Revisé mi teléfono. Rick me había enviado un mensaje a las 5:30 de la madrugada, listo para cuando tú lo estés, esperando. Estos chicos eran profesionales. Empezaba a entender por qué tenían reseñas de 5 estrellas en Google. A las 7:30, oí los tacones de Olivia bajando las escaleras. Estaba hablando por teléfono, claro, y su voz se oía por toda la casa con ese tono ejecutivo que probablemente había practicado frente al espejo. No, diles que necesitamos las cifras revisadas para el mediodía. No me importa si es un inconveniente. Eso es lo que significa una fecha límite. Esperé hasta oír su coche salir de la entrada y vi por la ventana de la suite como su Mercedes negro desaparecía calle abajo, como un villano que abandona la escena antes de que el héroe haga su jugada. Solo que en esta historia, yo no era el héroe. Solo era un tipo que tomaba sus cosas y su dignidad y salía corriendo. A las 11:30, justo a tiempo, recibí el mensaje de Rick. Acaba de irse, la vi salir. Nos mudamos. Respondí, recibido, hora de irnos. Ojalá pudiera decir que ayudé con la mudanza, pero parte del plan era no estar allí. No podía arriesgarme a que me vieran los vecinos, a que alguien le mencionara a Olivia que me habían visto supervisando un camión de mudanzas. Así que, en lugar de eso, fui a trabajar como cualquier jueves, me senté en mi escritorio en el taller de restauración y fingí concentrarme en restaurar una mesa auxiliar victoriana mientras mi teléfono vibraba con actualizaciones cada 15 minutos. 11:47, camión en posición. Empezando por el garaje. 12:15, muebles cargados. Traslado a objetos personales. 12:42, dormitorio despejado.
oficina despejada. Moviéndonos al barrido final. 1:18, todo cargado. Haciendo la última comprobación de la cinta azul. 1:33 salimos. Nos dirigimos al almacén. Salida limpia. Me quedé mirando ese último mensaje un minuto entero, dejándolo asimilar. Salida limpia. Mi vida con Olivia se redujo a cosas pegadas con cinta azul en un camión de mudanzas, rumbo a un almacén climatizado donde esperaría el comienzo de mi siguiente capítulo. Se sentía surrealista. Se sentía perfecto. Ahora venía el acto final. Salí temprano del trabajo, conduje a casa y preparé los alegatos finales de nuestro matrimonio. Exactamente a las 6:30 de la tarde, mientras Olivia aún estaba en su almuerzo de desarrollo empresarial, que inevitablemente se había convertido en una hora feliz, porque estas cosas siempre sucedían. Dejé 2 cosas en su impecable escritorio de mármol en su oficina en casa. Primero, las llaves de mi casa. La llave principal, la del garaje, la del buzón, todo ordenado en una pulcra fila, como soldados en posición de firmes. En segundo lugar, los papeles del divorcio. Sus 63 páginas, impresas en papel de primera calidad, perfectamente alineadas y grapadas, con un aspecto más oficial que cualquier documento. Tina se había superado. No eran solo papeles de divorcio. Eran una clase magistral de documentación legal, un álbum de grandes éxitos con todo lo que hiciste mal. Y encima de los papeles, dejé una nota, de una sola línea, escrita a mano en una sencilla tarjeta blanca. Considéralo una renuncia anticipada. Me quedé allí un momento, contemplando la escena que había creado. Era hermoso en su simplicidad. Sin dramas, sin gritos, sin platos tirados ni enfrentamientos emotivos. Solo llaves, papeles y una nota que decía todo lo que había que decir en 6 palabras. Entonces me fui. Sin mirar atrás, sin pensarlo 2 veces, sin un momento cinematográfico en el que caminé dramáticamente por la casa, recordando por última vez los buenos momentos. Ya no quedaban buenos momentos para recordar. Solo muebles caros, arte horrible y 7 años de perderme lentamente por alguien que valoraba más a los perros de cristal que la conexión humana. Me subí al coche, conduje hasta mi nuevo apartamento temporal, un modesto apartamento de una habitación encima de mi taller de restauración que costaba 1/4 parte de lo que costaba nuestra hipoteca y se sentía 10 veces más como en casa, y esperé. A las 7:14 sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. A las 7:42, volvió a sonar. Esta vez, el número de Olivia. Buzón de voz. A las 8:01. Marcus, ¿dónde están tus cosas? 812 otra llamada. Buzón de voz. 842 Marcus. ¿Es esto una broma? 903. Marcus, respóndeme. 912 no puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto. 928 voy a llamar a mi abogado. Me senté en mi sofá nuevo. Bueno, mi viejo sofá. Lo encontré en una venta de garaje y lo restauré yo mismo hacía 3 años. Uno de los artículos con cinta azul. Bebiendo una cerveza, mi teléfono se iluminaba como un árbol de Navidad con mensajes cada vez más frenéticos. Cada uno más desesperado que el anterior. La voz del director ejecutivo se quebró. La serenidad corporativa se hizo añicos como esa estatua de perro de cristal de $6.000 si alguien tuviera el buen juicio de lanzarla contra la pared. Para las 9:20, había dejado 8 mensajes de voz y enviado 14 mensajes de texto, cada uno un recorrido por las etapas del duelo condensado en comunicación digital. Negación. Esto no está pasando. ¿Ire? ¿Cómo te atreves? Negociando. Podemos solucionar esto. Depresión. No puedo creer que estés haciendo esto. Y por último, mi favorita. Aceptación. Bien. Como quieras. Excepto que no fue aceptación. Fue derrota. Por primera vez en 7 años, posiblemente por primera vez en toda su vida adulta, Olivia Ford había perdido el control de su empleado favorito. El marido al que había relegado a la habitación de invitados. El hombre al que creía haber logrado quebrantar y moldear,
convirtiéndolo en alguien dispuesto a disculparse por tener opiniones. Tomé otro sorbo de cerveza, borré todos sus mensajes sin escucharlos y sonreí. La directora ejecutiva acababa de recibir su llamada de atención. Y a diferencia de sus alarmas de yoga de las 4 de la mañana, esta no se podía posponer. 3 semanas después, me encontré sentado en una sala de conferencias que parecía haber sido decorada por alguien que creía que el beige era un rasgo de personalidad. Todo era neutro. Paredes neutras. Alfombra neutra. Arte abstracto neutro que podría haber estado colgado boca abajo sin que nadie se diera cuenta ni le importara. Lo único que no era neutro en la habitación era la tensión, que podría haberse cortado con un cuchillo y servido en esos pequeños platos de aperitivo que los abogados probablemente guardaban precisamente para estas ocasiones. Al otro lado de la mesa estaba sentada Olivia, y déjenme decirles que llegó vestida para la guerra. No para la guerra de verdad, sino para la guerra corporativa, lo que significaba que parecía que estaba a punto de dar una charla TED titulada «Cómo manipular con confianza con un traje de Chanel». Llevaba un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su cabello recogido en ese moño severo la hacía parecer una bibliotecaria que te despediría por respirar demasiado fuerte. Su maquillaje, aplicado con la precisión de quien se prepara para una sesión de fotos con Vogue. Mujeres que se creen superiores. No me miraba directamente. Mantenía la vista fija en los documentos que tenía delante. Sus uñas perfectamente cuidadas. De gel. Siempre de gel. Porque el pulimento común, al parecer, era para gente común. Golpeando la mesa de conferencias con un ritmo que sugería que estaba nerviosa o planeando mi asesinato. Posiblemente ambas cosas. Junto a ella estaba sentado su abogado, un tal Bradley Whitmore III, porque, claro, su nombre tenía un número. Era exactamente como te imaginarías que sería un tal Bradley Whitmore III. Un cabello perfecto que probablemente nunca había estado expuesto a la humedad. Un traje que costaba más que mi primer coche. Y una sonrisa que sugería que había vendido su alma por una oficina en un rincón y una excelente cobertura dental. Era el tipo de abogado que presumía de su historial de victorias en cócteles y llamaba a los jueces por su nombre de pila porque jugaba al golf con ellos los fines de semana. Bradley irradiaba esa energía petulante como si fuera colonia. La confianza que se sentía al ganar casos no por un conocimiento legal superior, sino por pura intimidación financiera. Probablemente estaba acostumbrado a representar a personas como Olivia. Gente con dinero y actitud que creía que podía comprar la manera de evitar las consecuencias de sus actos. A mi lado de la mesa estaba sentada Tina. Parecía una mujer que desayunaba abogados como Bradley y aún tenía espacio para panqueques. Llevaba un sencillo traje negro. Joyas mínimas. Sin marcas de diseñador que llamaran la atención. Pero sus ojos. Esos ojos habían visto cosas. Cosas nuevas. Y ahora mismo estábamos observando a Bradley como un tiburón observa a una foca particularmente estúpida, nadando demasiado cerca de la orilla. ¿Empezamos?, preguntó la mediadora. Una mujer de aspecto cansado llamada Patricia, que probablemente había asistido a miles de estas reuniones y dejó de sorprenderse por la estupidez humana en torno a la reunión número 12. Tenía la energía de quien lo había visto todo. Había escuchado cada excusa. Había presenciado cada colapso. Y solo quería superar esto para poder irse a casa a tomar vino en paz. Bradley se aclaró la garganta, se ajustó la corbata, que ya estaba perfectamente recta, y comenzó su alegato inicial como si estuviera argumentando ante la Corte Suprema en lugar de estar sentado en una sala de conferencias beige lidiando con un divorcio. Mi cliente, la señora Ford, cree que merece una compensación por su papel fundamental en el éxito empresarial del señor Ford. No pálida como si hubiera visto un fantasma, sino pálida como si ella fuera el fantasma y alguien acabara de encender todas las luces. El señor Price, continuó Tina, sacando su teléfono y girándolo para mostrárselo a Bradley, se describe como un coach de negocios cuyo perfil de LinkedIn indica que sus cualificaciones son experiencia de vida y cuyo Instagram está compuesto principalmente de selfies en el gimnasio y citas motivacionales de personas exitosas. Fascinante elección de consultor. Bradley hojeó más páginas, su confianza se evaporaba como agua en una sartén caliente. Allí estaban los extractos bancarios que mostraban los patrones de gasto de Olivia,
Las facturas de tarjetas de crédito con cargos en hoteles por noches que ella decía haber trabajado hasta tarde. Los mensajes de texto. Los mensajes de texto que Tina había obtenido legalmente a través de Discovery. Mensajes entre Olivia y Leon que trataban menos sobre la optimización empresarial y más sobre, bueno, digamos que lo único que se optimizaba era su capacidad para ser personas terribles. La página 15, dijo Tina amablemente, muestra un intercambio particularmente interesante donde la señora Ford le ordena al señor Price que borre esto. Karine? Por desgracia para la señora Ford, el señor Price aparentemente no entiende cómo funcionan las copias de seguridad telefónicas. La tecnología es así de complicada. El silencio en esa habitación era absolutamente delicioso. Sabía mejor que la comida más cara que Olivia había cargado a nuestra cuenta conjunta. Se sentía mejor que dormir en diagonal en la suite. Era el sonido del karma que llegaba tarde, pero hacía una entrada espectacular. Bradley se aclaró la garganta, hojeó unas cuantas páginas más y luego le susurró algo a Olivia. Negó con la cabeza con violencia, y su compostura se quebró como porcelana barata. Respondió en un susurro, elevando la voz lo justo para que todos pudiéramos oírla decir, esto es ridículo. No es lo que parece. Señora Ford, dijo Patricia, la mediadora, con voz cansada y un tono de advertencia. ¿Quizás quiera hablar un momento con su abogado en privado? No necesito un momento, espetó Olivia, con la voz de oficial de paz que se le quebró. Esto es, Marcus, de verdad no lo puedes creer. Podemos resolverlo. Todo esto es un malentendido. La miré de verdad, a esta mujer con la que me había casado hacía 7 años, que de alguna manera se había convencido de ser la víctima en una historia donde claramente era la villana. A esta persona que me había relegado a una habitación de invitados, que se había gastado nuestro dinero en una modelo de Instagram glorificada y adicta a las frases motivacionales, y que ahora estaba sentada frente a mí intentando engañarme con pruebas documentadas. Olivia, dije en voz baja, hablando por primera vez desde que entramos en la sala de conferencias. El único malentendido fue cuando pensaste que era tan estúpida como para no darme cuenta. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo como un pez intentando respirar. No salió ninguna palabra. El director ejecutivo no tenía una declaración preparada para este escenario. Tina deslizó otro documento sobre la mesa. Dada la evidencia de mala conducta conyugal y malversación de fondos comunes, estamos dispuestos a ofrecer el siguiente acuerdo. La señora Ford recibe una pensión alimenticia temporal de $2,000 al mes durante 18 meses, lo que le permite, como ella misma dice, optimizar sus oportunidades profesionales. Conserva su vehículo personal, su cuenta bancaria personal y cualquier activo que pueda demostrar que adquirió con fondos separados documentados. El señor Ford conserva la plena propiedad de su negocio, la vivienda conyugal y todos los bienes que pueda demostrar que eran de su propiedad separada antes o durante el matrimonio. $2,000 al mes, balbuceó Bradley, encontrando por fin la voz. Eso es menos de su presupuesto mensual para la manicura. Tina terminó. Sí. Quizás la señora Ford debería haberlo considerado antes de gastar $18,000 en un coche empresarial especializado en flexiones de bíceps y plagio motivacional. Incluso Patricia, la mediadora, tuvo que disimular una sonrisa. La reunión duró 2 horas más, pero el resultado nunca estuvo en duda. Al final, Olivia se sentó desplomada en su silla, su postura perfecta finalmente derrotada, mientras Bradley intentaba desesperadamente negociar mejores condiciones y fracasaba estrepitosamente. Las pruebas eran demasiado sólidas, el caso demasiado claro, el karma demasiado cumplido. Al salir de la sala de conferencias, Patricia me llevó aparte. Señor Ford, dijo, con la mirada cansada reflejando algo que podría haber sido respeto. En 20 años de trabajo, nunca he visto a alguien tan preparado. Bien hecho. Gracias. Respondí. Tuve mucho tiempo para planificar. El exilio en la habitación de invitados es muy productivo. De hecho, se rió, una risa sincera que sugería que necesitaba algo divertido en su día. Fuera del edificio, Tina se giró hacia mí, y su actitud profesional se transformó en una sonrisa genuina. Marcus, eso fue hermoso. ¿Viste su cara cuando mencionamos los mensajes de texto? Sí. Dije, sintiéndome más ligera que en años. De verdad.
Yo invito, anunció Tina. Acabas de ganar las Olimpiadas del divorcio, y quiero celebrar la medalla de oro. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez y vi a Olivia de pie junto a su Mercedes, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a Leon para explicarle por qué su tren de la fortuna acababa de descarrilar. Incluso desde la distancia, pude ver la derrota en su postura, la realidad finalmente asentada de que esta no era una negociación que pudiera ganar con fuerza de personalidad o trajes de diseñador. El divorcio en la sala de juntas había terminado, y por una vez, el director ejecutivo había perdido. La libertad me sentaba bien, no en la forma metafórica y abstracta de la que habla la gente cuando intenta sonar profunda en redes sociales. Literalmente, físicamente, tangiblemente bien. Había perdido 7 kilos sin proponérmelo, sobre todo porque ya no comía por estrés durante un matrimonio que parecía una cárcel con muebles caros. Me despertaba los sábados por la mañana y hacía panqueques sin que nadie me dijera que los carbohidratos eran inflamatorios y que debería probar su última tendencia dietética. Veía lo que quería en la tele sin negociar, como si estuviera negociando un tratado de paz en Oriente Medio. Invitaba a mis amigos, amigos de verdad, no gente con la que estuviera obligado a conectar, y bebíamos cerveza y nos reíamos, y nadie miraba su móvil cada 5 minutos ni se ponía a hablar de revolucionar la industria. Incluso empecé un podcast. Porque, al parecer, la libertad te impulsa a hacer cosas que nunca imaginaste. Se llamaba A cosas que mi ex debería haber apreciado, y era exactamente lo que parecía. Yo hablando de la vida, las relaciones, la recuperación y todas las lecciones que aprendí tras 7 años de matrimonio con una mujer que creía que el amor era una evaluación de desempeño. Grababa episodios en mi loft, normalmente a altas horas de la noche con una cerveza en la mano, hablando por el micrófono como si estuviera conversando con un viejo amigo. El podcast empezó como una broma, algo para entretenerme a mí mismo y a quizás 3 personas que lo descubrieron por casualidad. Pero luego creció. La gente lo encontró. La gente se sintió identificada. Al parecer, el mundo estaba lleno de hombres y mujeres que habían estado en relaciones en las que se sentían empleados en lugar de socios, donde poco a poco se habían perdido a sí mismos intentando cumplir estándares imposibles impuestos por personas que confundían el control con el amor. En 3 meses, tenía 5.000 suscriptores. A los 6 meses, 20.000. La gente me enviaba sus historias por correo electrónico, las leía en el programa y todos teníamos un momento de madre mía, ¿no estoy loco? De hecho, esto también les pasó a otras personas. Fue una terapia, solo que más barata y con más sarcasmo. Las reseñas fueron mi parte favorita. Por fin, alguien que lo entiende. Una persona escribió, Marcus habla del divorcio como una persona normal, no como un gurú de la autoayuda. 5 estrellas. Otra persona dijo, este podcast salvó mi matrimonio porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la persona de la que Marcus se divorció. Cambié mi comportamiento al instante. Y mi favorito, lo escucho mientras mi esposa hace yoga y recuerdo por qué me casé con alguien que no tiene ni una sola estatua de perro de cristal. Empecé a ganar dinero gracias al podcast. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para pagar la cuenta del bar y contribuir a mi nunca más, que así llamaba a mi cuenta de ahorros para contratar abogados si alguna vez cometía la estupidez de volver a casarme. Alerta de spoiler, no lo tenía planeado. La vida era buena. La vida era realmente, genuina y honestamente buena, como no lo había sido en años. Vivía en un pequeño loft encima de mi negocio, trabajaba 70 horas semanales y nunca había sido más feliz. Resulta que el secreto de la felicidad no es una casa enorme, ni muebles caros, ni una pareja que te trate como si fueras una subsidiaria de su imperio personal. El secreto es ser uno mismo sin disculparse. Y entonces llegó Nina. Era un martes por la tarde, uno de esos días perfectos de otoño donde el aire es fresco y la luz entra por las ventanas en el ángulo justo, para que todo parezca una pintura. Estaba en la sala de exposición, restaurando una cómoda art deco de los años 20 que alguien había pintado con unas 17 capas de pintura blanca. Un delito contra los muebles que estaba en proceso de corregir, cuando sonó la campana sobre la puerta. Levanté la vista y allí estaba, Nina Morales, aunque aún no sabía su nombre. Solo sabía que tenía el pelo oscuro y rizado recogido en un moño despeinado. Vestía vaqueros manchados de pintura y una camisa de franela como si hubiera estado trabajando de verdad en lugar de intentar aparentarlo.
Y tenía el tipo de sonrisa que sugería que encontraba el mundo en general divertido en lugar de constantemente decepcionante. Hola, dijo al entrar y se sintió atraída de inmediato por una lámpara recuperada que había restaurado la semana anterior, una vieja lámpara colgante industrial de una fábrica derribada en los años 50. ¿Es este cristal original o una reproducción? Original, dije, dejando la lija y limpiándome las manos en el delantal. La encontré en una venta de bienes en Pensilvania. La dueña dijo que estuvo colgado en el taller de su abuelo durante 40 años. Nina recorrió la carcasa metálica con los dedos, examinándola con la atención que sugería que realmente le importaba la respuesta en lugar de solo conversar. Es precioso. La pátina es perfecta. Estoy trabajando en la remodelación de un restaurante y he estado buscando iluminación industrial auténtica. Todo lo que encuentro es realmente antiguo, pero se está cayendo a pedazos, o es una imitación vintage que parece sacada de un catálogo titulado Clichés de Brooklyn. Me reí, de verdad, de esa risa que surge de la diversión genuina en lugar de por obligación educada. Acabas de describir el 90% de lo que la gente intenta vender como vintage hoy en día, ¿verdad? Se giró para mirarme y su sonrisa se ensanchó. Soy Nina, por cierto, diseñadora de interiores, especializada en espacios que no parecen haber sido vomitados por Pinterest. Marcus, respondí, extendiendo la mano. Restauración de muebles, especializada en rescatar cosas que la gente estaba a punto de tirar porque no encajaban con la estética. Su apretón de manos fue firme y seguro, el apretón de manos de alguien que realmente usaba las manos para trabajar. Nos llevaremos de maravilla, dijo, y así fue. Nina se convirtió en una clienta habitual de la tienda, pasando 2 o 3 veces por semana para ver las piezas que restauraba para sus proyectos o simplemente para charlar sobre diseño, artesanía y las tonterías de la gente que pensaba que la madera de granero recuperada era un rasgo de personalidad. Era inteligente, divertida y apasionada por su trabajo, de una forma que me recordó por qué me encantaba lo que hacía. Se emocionaba de verdad al encontrar los tiradores perfectos para los cajones o al descubrir que una mesa en la que estaba trabajando conservaba su acabado original bajo 6 capas de decisiones de vida cuestionables. Empezamos a tomar un café juntos, luego a comer, luego a tomar algo después del trabajo, sentados en el bar calle abajo de mi tienda, hablando de todo, desde tendencias en muebles hasta películas de terror y nuestras respectivas historias de relaciones desastrosas. Ella también había estado casada, brevemente, con un hombre que resultó estar más interesado en su entrenador de CrossFit que en su esposa. Debía haberlo sabido, dijo una noche, riéndose del recuerdo en lugar de llorar, lo cual respeté. Le puso a nuestro perro Gans. Es una señal de alerta enorme. Mi exesposa gastó $6,000 en una estatua de perro de cristal. Le respondí, tú ganas. Sin duda, ganas las Olimpiadas de los matrimonios malos. Hablar con Nina fue fácil, sin esfuerzo, como nunca lo había sido con Olivia, donde cada conversación parecía una negociación y cada broma requería una exención de responsabilidad legal. Con Nina, podía ser yo misma, sarcástica, a veces grosera, apasionada por la restauración de muebles de una manera que a la mayoría le parecía extraña, pero que a ella le parecía encantadora. Una tarde, unos 2 meses después de conocernos, Nina entró en la tienda buscando lámparas antiguas para un proyecto. Le enseñé lo que tenía, una colección de candelabros, apliques y lámparas colgantes recuperados que había acumulado a lo largo de los años. Estaba examinando un candelabro de los años 40 cuando le conté toda la historia. El exilio en la habitación de invitados, la estatua de cristal del perro, el code de negocios, las selfies en el gimnasio, la mudanza a medianoche, todo. Cuando llegué a la parte de la estatua, me miró fijamente un buen rato y luego dijo, deberías haberla conservado. Habría sido perfecta para la basura. Creo que fue entonces cuando lo supe, cuando realmente lo supe, no que la amaba, era demasiado pronto para eso, y fui demasiado listo para apresurarme después de lo que acababa de escapar, pero supe que estaba curado, que estaba listo, que por fin había terminado el camino de ser un divorciado amargado a una persona que realmente podía reírse de su pasado, en lugar de ser atormentado por él. Nina no era Olivia. No usaba trajes de poder, ni hablaba de sinergia, ni trataba las relaciones como informes trimestrales. Le dolían las uñas, se reía de chistes malos y apreciaba las cosas por su artesanía en lugar de por su potencial para Instagram. Era auténtica de una forma que Olivia nunca había sido, cómoda consigo misma en lugar de actuar constantemente para un público invisible.
Empezamos a salir oficialmente unas semanas después. Nada dramático ni grandilocuente, simplemente una evolución natural de amigos que disfrutaban de la compañía mutua a personas que querían disfrutar de la compañía exclusivamente. Ella venía al loft y cocinábamos juntas, cocinábamos de verdad. No pedíamos comida para llevar en restaurantes sin lista de precios. Veíamos películas sin mirar el móvil. Hablábamos hasta las 2 de la mañana de todo y de nada, de esas conversaciones que surgen cuando estás con alguien que te escucha de verdad en lugar de esperar su turno. ¿La mejor parte? ¿La mejor parte? No había juegos, ni juegos de poder, ni pruebas para ver si me daba cuenta cuando estaba molesta por algo que no me contaba, ni llevar la cuenta de quién hacía qué por quién. Solo dos adultos que se querían, se trataban con respeto y no necesitaban una estatua de perro de cristal para sentirse reconocidos. La libertad me sentaba bien, ¿pero la felicidad? La felicidad me sentaba aún mejor. Un año después, me encontraba en el gran salón de baile del Hotel Riverside, con un traje que me quedaba bien en lugar de quedarme colgando de mi cuerpo, atiborrado de comida por estrés, sosteniendo una copa de champán que sabía caro porque lo era, y sintiéndome genuinamente feliz con mi vida por primera vez en mucho tiempo. La ocasión era una subasta benéfica de muebles de diseño, uno de esos eventos donde los ricos fingen preocuparse por buenas causas mientras que en realidad solo compiten para ver quién gasta más dinero en cosas que no necesitan. Normalmente, preferiría una endodoncia que asistir a algo así, pero Nina había diseñado todo el espacio del evento y quería que estuviera allí para darle apoyo moral. Además, algunos de los muebles que se subastaban eran piezas que yo había restaurado, así que tenía una excusa profesional para estar allí sin parecer un tonto que solo quería apoyar a su novia. El salón estaba decorado con ese estilo minimalista moderno que estaba de moda. Mucho blanco, toques de color estratégicos, una iluminación que hacía que todo pareciera sacado de una galería de arte en lugar de un hotel que solía albergar recepciones de bodas y conferencias corporativas. Nina se había superado. Incluso yo, un tipo que pasaba la mayor parte del tiempo cubierto de serrín y manchas, podía apreciar la estética. Era limpio sin ser estéril, elegante sin ser pretencioso, el tipo de diseño que susurraba «soy caro», en lugar de gritarlo como la estatua de cristal del perro de Olivia. Estaba de pie junto a una de mis piezas restauradas, un aparador moderno de mediados de siglo que había rescatado de una venta de bienes y al que le dediqué 2 meses, devolviéndole la vida, explicando su historia a una pareja que estaba considerando seriamente pujar por él, cuando la vi. Olivia Ford, todavía inmaculada, todavía armada con la seguridad de un chaleco antibalas de diseñador, todavía moviéndose como si cada habitación en la que entraba fuera suya. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, su cabello peinado de esa manera perfectamente informal que, de hecho, requiere horas y un profesional para lograrlo, su maquillaje era tan impecable que parecía retocado por ángeles. Se parecía exactamente a la mujer con la que me había casado, es decir, parecía una bomba y tan cálida como una auditoría fiscal. Pero había algo diferente, algo en su forma de moverse, tal vez, o en la postura de sus hombros. Parecía cansada, no físicamente cansada. Olivia jamás se permitiría lucir físicamente cansada en público, pero sí un cansancio más profundo, ese que el maquillaje caro y la ropa de diseñador no pueden disimular, el cansancio que surge al mantener una fachada que se desmorona lentamente. No estaba sola. Claro que no estaba sola. Olivia Ford no hacía nada sola si había alguien cerca que la viera. Estaba de pie junto a un hombre mayor, de unos 50 años, con el pelo canoso, sin duda teñido, un bronceado que gritaba, «Tengo una casa en los Hamptons», y un reloj que podría haber financiado la economía de un país pequeño. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda con esa posesividad que tienen los ricos cuando han adquirido algo que consideran valioso. No lo reconocí, pero sí reconocí al tipo, inversor, capitalista de riesgo. El tipo de persona que creía que el dinero podía resolver cualquier problema y crear cualquier realidad que quisiera. Olivia me vio justo en el mismo momento en que yo la vi. La vi congelarse, su compostura de directora ejecutiva quebrándose levemente, como hielo formando finas grietas antes de romperse por completo. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de recuperar el control, pero lo vi. La sorpresa, la incomodidad, el destello de algo que podría haber sido arrepentimiento o indigestión por los caros aperitivos. Estaba con Nina,
que estaba absolutamente deslumbrante con un sencillo vestido negro que costaba probablemente una décima parte de lo que costaba el de Olivia y se veía 10 veces mejor porque Nina usaba ropa en lugar de dejar que la ropa la usara a ella. Nos reíamos de algo. Ni siquiera recuerdo que, probablemente una de las historias de Nina sobre un cliente que quería poner un jacuzzi en su comedor. Y el contraste era evidente. Estaba feliz, genuina, visible y radiantemente feliz, de una manera que no tenía nada que ver con mis posesiones ni con mi pareja, sino con el hecho de que por fin vivía una vida que sentía como mía. El inversor mayor se inclinó para susurrarle algo a Olivia, probablemente preguntándole quién era yo. ¿Por qué parecía que acababa de ver un fantasma con un traje tan elegante? La vi negar levemente con la cabeza y responder algo que no pude oír, pero que pude imaginar. Quizás nadie importante, o simplemente alguien que conocía. Era buena minimizando a quienes la incomodaban. Era una de sus jugadas más características, a la altura de... Volvamos a eso, y no estoy enojada. Estoy decepcionada. Por un momento, nos quedamos allí, Olivia y yo, en lados opuestos del salón que Nina había transformado en algo hermoso, mirándonos a través de una división mucho mayor que el espacio físico que nos separaba. Era como ver una versión de mi vida de la que había escapado. Un universo paralelo donde todavía dormía en habitaciones de invitados y me disculpaba por tener opiniones sobre la decoración de casas demasiado cara. Nina notó mi distracción y siguió mi mirada. ¿Es ella?, preguntó en voz baja, con curiosidad, pero sin amenaza. Conocía toda la historia. Le conté todo a lo largo de nuestra relación, todos los detalles que compartí en mi podcast, y más. Me escuchó sin juzgarme, se rió de las partes ridículas y me dijo que estaba mejor, algo que ya sabía, pero que agradecí oír de todos modos. Así es ella, confirmé. Dijo Nina, observando a Olivia con la mirada analítica de un diseñador que evalúa un espacio. Parece agotadora. Me reí. No pude evitarlo. Esa es la palabra perfecta. Agotador. ¿Quieres irte? Podemos irnos. No. Dije, tomando un sorbo de champán. Estoy bien. Además, te esforzaste demasiado en este evento como para que me fuera porque apareció mi ex. Nina me apretó la mano, un simple gesto de solidaridad que me hizo sentir mejor que cualquier gran declaración romántica. Eso era lo que tenía Nina. No necesitaba grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Ella simplemente apareció, me apoyó, estuvo a mi lado de una manera que me pareció fácil, en lugar de un trabajo. La subasta comenzó y me dejé absorber por ella, viendo a la gente pujar cantidades desorbitadas de dinero por muebles que eran hermosos, pero al final solo muebles. Mi aparador se vendió por $8,000 a un director ejecutivo de tecnología que, probablemente lo quería para su casa de vacaciones. Sentí una oleada de orgullo, no por el dinero, sino porque algo que había creado con mis propias manos se valoraba tanto. Olivia habría dicho algo desdeñoso, probablemente lo habría llamado mono, con ese tono que significaba que estaba por debajo de mí. Nina simplemente sonrió y susurró, ya eres prácticamente famosa. Estoy saliendo con una celebridad del mundo de los muebles. A mitad de la subasta, durante un descanso donde la gente charlaba y fingía preocuparse por la organización benéfica mientras en realidad hacía contactos, me vi fijamente. Me giré, y allí estaba. Olivia. Caminando hacia mí. De verdad caminando hacia mí. Su novio inversor lo abandonó temporalmente en el bar, donde probablemente estaba comentando las tendencias del mercado con otras personas que creían que la personalidad se podía comprar. Mi primer instinto fue alejarme, para evitar la confrontación, la conversación incómoda o lo que fuera que esto estuviera a punto de suceder. Pero entonces me di cuenta de algo. No quería alejarme. No porque quisiera hablar con Olivia, sino porque ya no necesitaba huir de ella. No tenía poder sobre mí. No tenía la capacidad de hacerme sentir pequeña, inadecuada o como si de alguna manera estuviera fracasando como persona. Era solo una mujer con un vestido caro que había tomado malas decisiones y tenía que vivir con las consecuencias. Así que me mantuve firme. Nina, bendita sea, intuyó que era algo que necesitaba hacer sola y se disculpó para ir a ver cómo iba el catering, no sin antes apretarme la mano una vez más, como si dijera, estoy aquí si me necesitas.
Olivia se detuvo a unos metros, manteniendo esa distancia corporativa que probablemente le parecía más segura que acercarse demasiado. De cerca, pude ver con más claridad las grietas en su armadura, las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos que el maquillaje no lograba disimular, la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en su mano mientras se ajustaba el bolso de mano. Marcus dijo, y mi nombre le sonó extraño, como una palabra de un idioma extranjero que hablaba con fluidez pero había olvidado. Olivia respondí, manteniendo la voz neutral y educada. El tono que usarías con un desconocido en un evento de networking. Mira hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Bien. Feliz. Estoy. Dije simplemente, porque no tenía sentido fingir falsa modestia. Tú, se rió, pero no era su risa de verdad. Hacía años que no la oía reír de verdad. Era su risa corporativa, la que usaba cuando los clientes hacían chistes malos o los inversores decían algo con lo que no estaba de acuerdo, pero que no podía contradecir. Me va bien. Richard, señaló vagamente hacia la barra donde su novio, el inversor, estaba presidiendo la corte. Me ha apoyado mucho durante mi transición profesional. Transición profesional, repetí, y no pude evitar que la diversión se me notara en la voz. Incluso ahora, incluso después de todo, Olivia no podía decir simplemente que había cambiado de trabajo, perdido un cliente o lo que fuera que hubiera pasado. Tenía que ser una transición, como si fuera una mariposa emergiendo de su crisálida en lugar de una persona lidiando con las consecuencias de sus decisiones. La empresa de marketing y yo nos separamos, dijo, y pude oír el discurso corporativo, la versión desinfectada de la confusa realidad que había ocurrido. Era hora de un cambio. Ahora trabajo como consultor. Trabajo por mi cuenta. Mayor flexibilidad. Traducción. La despidieron, probablemente porque acostarse con tu asesor empresarial y facturar sus $18,000 a gastos de la empresa suele incomodar mucho a los departamentos de recursos humanos. Pero no dije eso. Asentí. ¿Y la casa?, pregunté, genuinamente curioso a pesar de mí mismo. Vendida. Hace 3 meses. El mercado estaba favorable. Su voz sonaba tensa. Controlada. Cada palabra cuidadosamente medida, como si estuviera dando una presentación a los accionistas. Bien. Lo dije, y lo decía en serio. Espero que hayas sacado lo que necesitabas. Hubo una pausa. Cargada con todo lo que no decíamos. Toda la historia que pendía entre nosotras como un mueble en una habitación que ya no habitamos. Podía verla luchando con algo, luchando con las palabras que querían salir, pero que luchaban contra 7 años de condicionamiento que decían que mostrar vulnerabilidad era debilidad. Vi tu podcast, dijo finalmente, y ahí estaba, la verdadera razón por la que se había marchado. Cosas que mi ex debería haber apreciado. Dije, porque ¿qué más podía decir? Ya sabes que hablo de la estatua del perro de cristal con bastante frecuencia. Entre otras cosas, dijo. Y por un instante, vi algo real cruzar su rostro. Vergüenza, quizás. O arrepentimiento. O simplemente la incómoda comprensión de que se había convertido en una advertencia en la historia de redención, de alguien más. No es mala intención, dije, y era cierto. El podcast empezó como terapia, pero evolucionó hacia algo más. Una reflexión honesta sobre patrones, errores y lecciones aprendidas. Es solo honestidad. Lo sé, dijo en voz baja. Eso es lo que lo empeora. No supe qué decir. Perdón, me pareció mal. No me arrepentía de haber dicho mi verdad. Pero regodearse me parecía igualmente mal. Había superado la ira hacía mucho tiempo, entre el acuerdo de divorcio y mi primera cita con Nina. Cometí errores, continuó Olivia, con las palabras saliendo como si me las estuvieran arrancando con pinzas. Con nosotros. Con todo. Creí saber lo que quería, lo que importaba. Pensé que el éxito se veía así. Señaló el salón de baile, los muebles caros, la gente rica y toda la fachada brillante. ¿Esto? ¿Y ahora?, pregunté con genuina curiosidad. Miró a su novio inversionista en el bar y luego a mí. Ahora no estoy seguro. Richard sí, tiene éxito. Es estable.
Me da acceso a oportunidades que de otro modo no tendría. Pero. Lo animé, porque definitivamente había un pero en el aire. Pero no lo es. Se quedó en silencio, incapaz o reticente a terminar la frase. No la terminé por ella. No lo necesité. Ambos sabíamos lo que no decía. Que Richard, con todo su dinero, sus contactos y su estabilidad, probablemente la hacía sentir igual que a mí. Como un empleado. Como un activo de cartera. Como algo que gestionar y optimizar en lugar de amar. Debería irme, dijo, enderezando los hombros, reconstruyendo las paredes que habían mostrado grietas brevemente. Me alegro de verte, Marcus. Lo digo en serio. Tú también. Dije, y sorprendentemente, lo decía en serio. No porque la extrañara, ni porque la quisiera de vuelta, ni porque albergara ilusiones sobre lo que habíamos sido. Pero porque verla me ayudó a darme cuenta de lo lejos que había llegado, de lo mucho que había crecido, de cómo había reconstruido mi vida por completo, convirtiéndola en algo que realmente se sentía como vivir en lugar de simplemente existir. Se giró para irse, pero se detuvo. Esa mujer con la que estás. ¿Nina? Parece encantadora. Lo es, dije simplemente. Bien, dijo Olivia, y creo que lo decía en serio. Te lo mereces. Se alejó, haciendo resonar sus tacones en el suelo pulido, volviendo con Richard, su dinero y la versión de felicidad que se había convencido de haber encontrado. La vi irse, sintiendo solo una pena distante y una profunda gratitud por no ser ya ella. Por haber escapado. Por haber elegido algo diferente. Nina reapareció a mi lado, como si hubiera estado esperando a que la conversación terminara. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, y me di cuenta de que era totalmente cierto. Estoy muy bien. Bien, dijo, uniendo su brazo al mío. Porque creo que deberíamos pujar por esa ridícula lámpara Art Deco. Quedaría perfecto en tu loft. Me reí de verdad, y levanté mi copa ligeramente en dirección a donde se había ido Olivia. Un brindis silencioso que ella nunca vería y que no entendería si lo hiciera. Un brindis por el fin de algo que debería haber terminado hace años. Un brindis por la libertad. Por las segundas oportunidades. Por vidas reconstruidas con los pedazos que elegimos salvar en lugar de los que nos dicen que debemos conservar. Corrección del mercado, preguntó Nina, habiendo escuchado la conversación anterior de alguna manera, porque era así de perspicaz. Sonreí. Sí, la mejor corrección que he hecho. Lo curioso es que Olivia siempre había tenido razón. La habitación de invitados me enseñó humildad, pero no de la forma que ella esperaba, no de la forma que había planeado cuando me envió allí como a una niña castigada por decir la verdad al poder. Porque ahí aprendí a despedirme por fin. No con rabia, amargura ni resentimiento, sino con estilo, con sarcasmo y con los papeles perfectamente firmados que me liberaron de una vida que parecía exitosa por fuera, pero que por dentro parecía morir lentamente. La habitación de invitados me enseñó que a veces lo peor que te pasa es, en realidad, lo mejor disfrazado. Que te hayan enviado lejos puede ser en realidad el universo dándote permiso para irte. Ese castigo puede transformarse en liberación si estás dispuesto a verlo así. Y lo más importante, me enseñó que la única aprobación que realmente necesitaba era la mía. Me quedé allí, en el hermoso salón de baile de Nina, rodeada de muebles que había restaurado y gente que no conocía, sosteniendo un champán que no necesitaba, sintiendo una felicidad merecida, y pensé, sí, aquí es justo donde debería estar. No en una mansión con estatuas de perros de cristal y suelos de mármol. No durmiendo en habitaciones de invitados, aprendiendo lecciones de alguien que confundía el control con el amor. No me disculpo por tener opiniones, personalidad o la audacia de pensar que merezco algo mejor. Simplemente aquí, en mi propia vida, con alguien que se reía de mis chistes, apreciaba mi trabajo y no necesitaba que fuera otra cosa que quien era. La libertad me sentaba bien. ¿Pero la vista desde el otro lado de la puerta de la habitación de invitados? Se veía aún mejor.